Tan pronto como la silueta se acercó, vieron que era Esquilar y gritaron alegremente que el personaje principal había regresado y que realmente podría derrotar solo al sirviente del abismo. En ese mismo segundo, el ángel despertó y comenzó a gritar que recordaba que algo le había pasado, como fue agarrada por el sirviente del cobrador y el personaje principal la calmó y le pidió que se relajara, porque ya lo había derrotado. Pero la niña no se relajó y le pidió al chico que la dejara ir de inmediato, porque podía caminar sola. Uno de los cazadores se alegró de que todo estuviera bien con el chico y regresó sano y salvo. El personaje principal correspondió y preguntó si habían devuelto a todos los rehenes y el hombre respondió que cumplió su promesa, porque era bastante inesperado para un sirviente de un dios demoníaco. El cazador añadió que solo el presidente seguía en un estado extraño, pero era de esperarse, porque casi muere. Todo esto no se podía negar, porque fue el mayor éxito, pero el personaje principal estaba preocupado por otra pregunta: ¿qué tipo de núcleos hay por toda la Tierra? Estos núcleos cayeron de entre los muertos que mataron mientras el personaje principal estaba fuera, no los recogieron debido a la conmoción, por lo que debería haber muchos más allí. El personaje principal pidió a todos que buscaran estos núcleos para él, porque aunque eran de calidad regular, era una lástima tirarlos. Ángel pensó en por qué la gente es tan codiciosa y necesita estos núcleos simples, y en ese momento cuando Esquilar pidió encontrarlos y llevárselos, algo pareció hacer clic en su cabeza. Le arrebató una bala de cañón de las manos al cazador y dijo que le pertenecía, le parecía que su cuerpo se movía por sí solo y no la obedecía de ninguna manera. Ella se acercó al chico y le ofreció tomar este núcleo y el personaje principal estaba muy sorprendido de que esto le estuviera pasando a ella. ¿Por qué se lo estaba dando? Esquilar desconfiaba de esto, porque tal vez fue por el poder que le robó a ese cabrón, pero cuando Marque lo usó, el efecto no fue tan fuerte. Entonces la diosa de la pereza le dijo al chico que todo esto se debía a un cambio en el nivel de poder del usuario y que él había tomado posesión de un poder muy útil y mientras ella no podía observarlo desde detrás de la barrera. Lo más probable es que este contrato funcionara a plena potencia solo cuando las constelaciones lo utilizaban. Probablemente esta sea la razón por la que el coleccionista intentó arrastrar al presidente al abismo, porque el lavado de cerebro no se puede realizar únicamente mediante fuerzas contractuales. Su objetivo era recuperar al presidente al que le habían lavado el cerebro y utilizarlo para arrastrar a Francia a una guerra contra el ángel de 6 alas. Pero no podía imaginar que al final Esquilar le robaría este poder y ahora solo podía esperar hasta que este efecto disminuyera. La diosa le aconsejó que primero tomara este núcleo y luego la niña recobraría el sentido, porque había cumplido su orden. Y en ese mismo segundo, el ángel pareció despertar y preguntarle al chico qué era justo ahora. Esquilar respondió que todo esto se debía a que él absorbió su poder y en el proceso, el poder sobre ella también pasó a él y en otras palabras, su cuerpo ya no era de ella, sino de él también. El Lanhao se horrorizó por lo que escuchó y le pidió que lo detuviera de inmediato, pero el personaje principal no sabía cómo quitar este efecto, porque solo puede desaparecer con el tiempo y le pidió que se calmara. Y la niña inmediatamente le gritó que dejara de darle órdenes y no la obligara a calmarse. Después de eso, el ángel voló hacia el cielo, porque no podía creer que este hombre la hubiera visto en todos sus peores estados y ahora también la estaba ordenando. Esquilar observó cómo el ángel se alejaba cada vez más de él y pensó que la distancia entre ellos era una excelente manera de resolver el problema y definitivamente se volverían a ver. En ese momento, el asesor del presidente corrió hacia el personaje principal y le dijo que el presidente se estaba comportando un poco extraño, porque estaba recogiendo cada núcleo que encontraba. Y le pareció que su comportamiento era similar al de aquel ángel y llegó a la conclusión de que el siervo del dios demoníaco podría haberle hecho algo a su presidente. Y ahora ese tipo podría controlar al presidente de Francia, y si dijera algo mal, podría comenzar un conflicto internacional. Y para no crear problemas a todos, Esquilar les pidió que no se preocuparan, porque todo estaría bien y él simplemente lo dejaría en secreto. El personaje principal no iba a ordenarle al presidente que hiciera nada y, por lo tanto, debería estar bien y se debería confiar en este cazador de rango A. En aquel entonces, Esquilar no tenía idea de que la corona de sombra tenía un efecto adicional y creaba fuertes sentimientos alrededor del usuario entre sus sirvientes. Y todo esto podría convertirse en el punto de partida de decisiones sin precedentes que pasarán a la historia de Francia durante mucho tiempo. Unos días más tarde, comenzó la restauración del edificio en el Palacio del Elíseo y los constructores comenzaron a reparar activamente las zonas dañadas.
El presidente de Francia leyó la noticia de que había ocurrido un verdadero milagro y solo hubo 0 muertes gracias al logro del cazador estadounidense Esquilar. Este incidente fue muy grave para este país y todos se dieron cuenta de lo inútiles que son los cazadores egoístas de Francia. Y todo este tiempo el presidente decía que no tenía sentido ser amable con los cazadores. El asesor del presidente comprendió que empezaba a quejarse de nuevo de la inutilidad de los cazadores, pero cada segundo la cosa iba de mal en peor. Aunque esto tenía sentido, considerando que nadie de los cazadores de rango A apareció además de Adeline. El presidente francés admiraba a Esquilor porque voló desde otro país para proteger a los civiles y arriesgó su vida para derrotar al sirviente de un dios demoníaco y es un verdadero héroe. Por eso ordenó preparar la medalla más honorable de Francia, que será superior a la Legión de Honor. Regalar una simple medalla cuando salvó al presidente y a los representantes de la nación fue una vergüenza para toda Francia. En ese momento, otro asistente llamó a la puerta y dijo que todos los preparativos para la ceremonia de entrega de medallas habían sido completados y que el cazador Esquilar ya había llegado al lugar. El presidente francés entregó con orgullo la medalla a Esquilar como agradecimiento a todos los cazadores extranjeros que protegieron a los ciudadanos franceses. De los monstruos que ocurrieron en el incidente, le otorgaron esta medalla al representante del cazador Esquilar. El presidente no tuvo suficientes palabras para describir todo el carácter y la valiente acción del hombre, pero a pesar de todas estas palabras, el personaje principal simplemente hizo su trabajo. El presidente añadió que el tipo es muy modesto porque no se le puede comparar con los cazadores de Francia, porque ahora Internet está lleno de comentarios y textos similares. Y el personaje principal también sintió esto, porque ahora es famoso en toda Francia y, por lo tanto, su poder existencial ha aumentado varias veces. El presidente añadió que este incidente se debe a que los cazadores de su país son inferiores y decidió ofrecer a Esquilar un negocio del que dependerá el futuro de Francia. El hombre quería que él asumiera la responsabilidad de construir una base francesa en el abismo. Todos los reporteros y periodistas quedaron impactados por tal declaración, porque como un extranjero estaría a cargo de una base en el abismo, esto era una completa locura. Y aunque Sam pidió no crear problemas, el asunto ya olía a queroseno para el personaje principal. Construir una base para cualquier país en el abismo era de gran importancia, ya fuera un clan o una empresa. Y todo esto no solo porque requería las mejores personas y máquinas y garantizaba un dinero fabuloso, pero también porque los responsables de la construcción reciben privilegios para realizar viajes más cómodos al abismo. Por eso las bases en el abismo siempre se confían a clanes o empresas nacionales para reflejar el poder de la nación. Cuando Sam se enteró de esta noticia, se dio cuenta de que Esquilar había destruido esta tradición y recibió un contrato para construir una base francesa en el abismo. Y a Sam le gustó mucho esta noticia, porque había hecho algo que le reportaría muchas ganancias. Gracias a sus trucos, varias de sus sucursales no tendrán que hacer absolutamente nada para sobrevivir debido a tanto dinero. Luego el personaje principal añadió que tal vez debería haber rechazado algunos regalos, porque las ofertas eran demasiado extrañas. Después de todo, el presidente lo llevó al museo, sacó varias cosas y se las dio al chico. Se trataba de artefactos del patrimonio cultural de Corea, a los que Francia no permitía que nadie se acercara. Sam no podía creer que el chico tuviera éxito, porque Francia creía que cualquier valor cultural era de su propiedad. En Francia, en el Museo del Louvre, el director del museo suplicó al presidente que dejara tesoros de inconmensurable valor histórico. Pero el presidente creía que estas eran joyas de Corea y la única decisión correcta sería dárselas al héroe coreano, aunque Esquilar era estadounidense, simplemente guardó silencio al respecto. Cuando Sam empezó a mirar las joyas, su pasión como coleccionista hizo que su corazón latiera más rápido. Y en ese momento el tipo inmediatamente lo detuvo, porque iba a devolverlos a Corea a su legítimo dueño. Y entonces Esquilar tuvo una gran idea sobre lo que podía hacer con ellos. El personaje principal decidió devolver la imagen del equipo de lucha coreano, porque no era tan bueno y tan pronto como comience el partido, definitivamente será criticado por los ciudadanos coreanos y gracias a esto, todas estas críticas se desvanecerán al menos un pequeño. Al hombre no le gustó la idea, porque sabía cuánto amaba las antigüedades e hizo todo lo posible para evitar que cayeran en sus manos. El tipo agregó que hizo algo incorrecto considerando la cantidad de ganancias que se obtuvieron de la estación en el abismo, y luego pensó en ir a otra empresa, pero Sam lo detuvo y dijo que su lado de valorar las relaciones realmente lo hacía hermoso. Entonces Esquilar se alegró de que Sam no estuviera en contra de que él le diera todo al clan coreano.
Hablando de la estación, el puesto avanzado de su base ya estaba terminado y el hombre lo invitó a echarle un vistazo. En la entrada de la estación, el hombre revisó personalmente a Esquilar y para él fue un honor conocerlo, porque era la primera vez que llegaba a la estación temporal. Esta fue la primera estación donde uno podía usar un teletransporte y para hacerlo solo tenía que ingresar al círculo mágico y luego nombrar el lugar donde quería ser enviado. Cuando el tipo entró en el teletransporte, pidió que lo transfirieran al puesto avanzado de Dragon Company. Y luego, en ese momento, se produjo la teletransportación de un lugar a otro. Cuando el personaje principal vio el nuevo puesto de avanzada, le recordó más a una ciudad entera. Elizabeth y el equipo de artesanos ya estaban aquí y saludaron con mucho gusto al cazador. El personaje principal preguntó por qué estaba aquí y no con el clan Icaros, pero resultó que otros habían ido a explorar el territorio y ya estaban bastante lejos de este lugar y no había nadie más aquí, por lo que Elizabeth quedó a cargo. Esta estación fue genial, especialmente todos quedaron impresionados por la barrera que podía resistir constantemente la defensa y usaban el acumulador de maná y compañía. Lava y Magma quedaron impresionados por la tecnología, fueron realmente sorprendentes incluso para un obeso blacksmith. El personaje principal se interesó en cuán fuertes se habían vuelto las personas aquí y notó que todo el equipo estaba tratando de convertirse en cazadores de rango B y su energía interna había aumentado notablemente. Esquilar expresó orgullo por ellos, porque después de entrenar con él al menos deberían haberse vuelto más fuertes. Y como todo estaba bien en la estación y no vio ningún problema, preguntó por qué lo necesitaban aquí, pero resultó que no era la estación en absoluto, sino los visitantes quienes vinieron a verla. El problema eran los habitantes del abismo que venían hasta aquí, aunque viajar por las tierras del abismo era difícil, pero no imposible. Y desde que vieron la civilización humana por primera vez, no hubo nada sorprendente en su curiosidad. Pero el problema no era esto en absoluto, sino el hecho de que constantemente se peleaban y estaban enemistados con los terrícolas. No hace mucho entraron a escondidas en algunos establecimientos e intentaron robarlos, y si fuera su voluntad les prohibiría por completo salir, pero esto los privaría de la oportunidad de conocer el abismo y sus tecnologías. Los ladrones que peleaban no eran un problema tan grande como los comerciantes de información y los estafadores, había demasiados aquí. Al principio, compraron información sobre la ubicación de la mazmorra a los habitantes del abismo a un precio bastante alto. Y cuando llegaron allí, no había nada en absoluto, y ahora, aunque no caen en tales trucos, todavía tenían miedo del engaño. Entonces el chico le pidió que no se preocupara más por eso, porque conocía a una persona con un problema similar. Le prometió que lo vería pronto, porque era la mejor persona para conocer el abismo que nadie y además era muy obediente. En ese momento, Odaigon no entendía lo que hacía en la tierra, pues tenía que viajar a través del abismo con su maestro y participar en interminables batallas. No podía creer que tuviera que proteger a este patético tonto. En ese momento, el director no entendía por qué tenía que hacer todo esto solo, porque como podía ser culpa suya, el agujero financiero surgió debido a un estúpido desperdicio de fondos y fraude contable. Pero el tipo entendió que era culpa suya, porque estaba robando todo este dinero y no entendía cómo este hombre podía convertirse en dueño de esta empresa. De repente, el teléfono de Odaigon recibió un mensaje del personaje principal, en el que le preguntaba si estaba ocupado en ese momento. El chico estaba encantado y se dirigió al director y le dijo que hasta ahora había sido muy difícil, pero por supuesto no para él, sino para el hombre. Y el tipo en ese mismo segundo rompió el cristal y dijo que a partir de ese momento todo había terminado y se iba. El hombre gritó entre lágrimas a dónde iba sin él, pero Odaigon respondió que ya lo había dicho todo y que debía darse prisa. Mostró el teléfono con un mensaje y dijo que regresaba al abismo a su dueño, o más bien al cazador Esquilar, quien lo estaba esperando para una gran batalla. El presidente no quería dejar ir al tipo porque no podía hacerle esto, pero Odaigon le gritó que podía seguir robando dinero de la misma manera que lo había hecho antes. Entonces el hombre preguntó si Esquilar, a quien amaba tanto, no le había dicho que lo protegiera y cómo podía abandonar semejante misión de manera tan irresponsable. El director añadió que si realmente necesita ir, irá con él. El tipo no entendía cómo un miembro de la junta directiva del grupo Parker podía ir al puesto avanzado de otra persona, porque podría quedar atrapado allí, pero el director añadió para que el tipo no se preocupara, porque podía descartarlo como un viaje de negocios. Odaigon lo subestimó, porque era realmente astuto y arrastrarlo allí de todos modos no fue tan difícil y era muy posible hacerlo.
Y luego, en cualquier momento, a instancias del propietario, podrá deshacerse de él y tal vez finalmente pueda deshacerse de esta carga. Odaigon decidió que el hombre iría con él, pero se comportaría en silencio y debajo de la hierba, y lo más importante, si se atrevía a pararse frente al cazador esquilar, entonces le aguardaría el castigo. El director respondió que no quería llamar la atención en absoluto y que el chico ni siquiera tenía que preocuparse por eso. En ese momento, Esquilar estaba mirando información sobre la empresa Parker Group y no podía creer que la manipulación de los estados financieros, el robo de fondos y todo el dinero robado fuera a parar a acciones de empresas ajenas. Se volvió hacia el director y le dijo que tenía mucho más talento de lo que pensaba, pero en cualquier caso agradeció a Cooper por acudir a él, porque ahora le proporcionaría alojamiento y seguridad y se ofreció a quedarse aquí todo el tiempo que quisiera. Cooper le agradeció al chico por la oportunidad y le dijo que iría a tomar un poco de aire fresco y pensaría en un par de ideas más. Odaigon se volvió hacia el dueño y le preguntó si debería echarlo, pero el tipo no lo creía, porque era un espía de sus competidores. Y luego Esquilar dijo que ya basta de esto y que es hora de seguir con lo real. Odaigon se alegró mucho por esto y comenzó a enumerar lo que podían hacer. Tal vez era un viaje a una mazmorra desconocida o tal vez una incursión contra un jefe superpoderoso, para que no fuera su sirviente el que estuviera dispuesto a dar su vida. Todo esto era demasiado alentador y el tipo era el único a quien podía decirle esto y esta era una misión increíblemente importante de cuyo resultado puede depender el futuro de su estación. Odaigon no podía creer que el personaje principal le estuviera confiando una misión tan importante. El tipo respondió que su maestro podía confiarle cualquier tarea y que él haría absolutamente todo, y Esquilar le ordenó que se deshiciera de los comerciantes. Al día siguiente, una fila de comerciantes hizo fila directamente hacia Odaigon. Uno de los vendedores convenció al tipo de que se trataba de un cristal de espíritu de fuego enterrado aquí y que realmente no lo necesitaba. Y a cambio, le pidió que le diera su batería de maná, a lo que el tipo respondió que era simplemente ridículo. Después de todo, ¿cómo puede un cristal espiritual estar bajo tierra y todo esto era como un cálculo biliar de lagarto de fuego ordinario, que no vale nada? El comerciante se sorprendió mucho de que un hombrecito tan sencillo pudiera saber esto. Y entonces Odaigon tomó un palo y lo golpeó fuerte en la cabeza y ordenó a este estafador que desapareciera. El tipo ordenó echarlo inmediatamente, incluirlo en la lista negra y prohibirle la entrada aquí. No entendía cómo era posible que todos los que se presentaban con excelentes ofertas resultaran ser estafadores, porque en su cuenta había alrededor de 42. Odaigon ya tenía un detonante para la palabra frase que lo sacó a relucir, y cuando una vez más un nuevo comerciante se le acercó con una excelente oferta por Esquilar y se trataba de la posibilidad de asistencia mutua. Pero el tipo no pudo soportarlo y ni siquiera lo escuchó y lo golpeó fuerte justo en la cabeza, porque a él todos le parecían idiotas del abismo que decidieron aparecer aquí y no entendía por qué allí. Eran muchos de ellos, pero el hombre empezó a gritar que era un estafador, que era un funcionario de China y que era una persona común y corriente. Odaigon inmediatamente se detuvo y se disculpó por todo esto, porque pensó que el hombre simplemente se había disfrazado de persona y debería haberlo informado antes, pero no tuvo la oportunidad, porque el tipo no le dejó comenzar la frase. Cuando Esquilar caminó hacia él, se preguntó qué había olvidado aquí el funcionario de China. El personaje principal se disculpó porque su subordinado le había faltado el respeto y le pidió que lo tratara con normalidad, porque estaba un poco sobrecargado de trabajo. Pero el hombre empezó a gritar que el tipo lo había atacado y que presentaría una denuncia ante el gobierno estadounidense. Entonces el chico respondió que tal vez esto no sería suficiente y se ofreció a hablar sobre su propuesta con una taza de té. La conversación fue sobre el hecho de que habían hecho un trato con una tribu distante y recibieron información sobre una mazmorra de rango B e iban a organizar una incursión con ella y compartir las recompensas. El hombre añadió que todo esto es exactamente así y que el contrato es muy rentable, porque ellos asumen todas las pérdidas. Pero para el personaje principal todo esto era demasiado sospechoso, porque la Asociación de Cazadores Chinos, que él conocía, nunca aceptaría pérdidas personales. Y en ese momento, Esquilar se interesó increíblemente en lo que esta escoria estaba haciendo. En el mundo actual de los cazadores, hay un cliente cuyas solicitudes serán rechazadas incluso por los cazadores más obsesionados con el dinero, comenzando con información falsa para atraer a recién llegados desconocidos y terminando con un contrato que los deja con el hilo desnudo. Solicitudes infames y extrañas provenientes de la Asociación de Cazadores de China.
El gobierno chino está detrás de todo esto y todavía está de acuerdo con tal propuesta, y aquí se percibía un olor a algo extraño. Pero sería una pena que un tipo abandonara una mazmorra de rango B sin ninguna evidencia. Además, esta fue una buena oportunidad para descubrir qué tan fuerte se había vuelto el equipo de maestros. Y el personaje principal aceptó su oferta, pero advirtió que si intenta lograr algo, inmediatamente puede prepararse para lo peor. El hombre respondió que no podían hacerle esto a un cazador de rango A, porque era simplemente impensable y pidió que no se preocuparan, porque tal cosa nunca sucedería. A petición de Esquilar, todo el equipo de maestros se reunió en un solo lugar, discutieron cómo ir de excursión y la niña asumió que estaban tramando algo contra ellos o los elfos. Y esto también era posible en principio, pero en este caso crearían enemigos y una cadena de cazadores estadounidenses de primera clase y, por tanto, tendrían miedo de dar ese paso. Es por eso que el personaje principal pidió a la niña y a todo el equipo que se concentraran en adquirir experiencia real. De repente, los chicos escucharon el sonido de autobuses y cazadores chinos, que prácticamente representaban a toda China, llegaron a este lugar. Estos eran cazadores del clan Shaolin y cumplían incondicionalmente cualquier orden que les llegaba desde arriba, eran como los perros guardianes del gobierno chino. Uno de los chicos se acercó a la niña y le dijo que no se habían visto en mucho tiempo, y que ella estaba difundiendo rumores tan viles sobre sus antiguos camaradas y todo esto solo porque se había ido a Estados Unidos y le había dado la espalda a su tierra natal. El chico agregó que estaba muy sorprendido de que ella lograra cierto éxito, considerando que estaba incluida en una misión tan importante. La niña respondió que para ella todo estaba bien, a diferencia de los perros del gobierno que combinan algún tipo de pseudomagia y no artes marciales reales. Al chico no le gustaron mucho estas palabras y respondió que esa política les había sido de gran ayuda durante bastante tiempo y gracias a ella pudieron aprender tanto magia como artes marciales. El personaje principal nunca había visto a Iris tan emocionada, como si fueran los peores enemigos del otro. Esquilar decidió intervenir en el diálogo y les dijo que dejaran de charlar porque necesitaban ponerse a trabajar, y el hombre se disculpó por tanta mala educación, porque un cazador de rango A no debería ver esto. El joven se presentó como el líder de esta expedición y añadió que su cliente no estaba lejos de aquí y que podrían discutir todos los detalles en el camino. Y resultó que sus clientes del abismo son elfos, porque recientemente llegaron de otro territorio y planeaban establecerse en este bosque. Pero se dieron cuenta demasiado tarde de que había una mazmorra en el centro del bosque, y aunque querían hacer un viaje hasta allí, no tenían suficientes recursos para ello. Pero les resultó difícil rechazar un lugar tan bueno y decidieron contratarlos. Por ahora, su campamento se ha instalado en las afueras del bosque, porque no tienen acceso desde el centro y quieren completar la caminata lo antes posible. Pero el clan Shaolin también tenía algo que hacer y no había suficientes cazadores para ello, y por eso recurrieron al personaje principal. Era extraño para el chico que se esforzaran tanto en complacer a los demás, tal vez querían hacer una alianza con los elfos. Después de todo, los elfos seguían siendo una de las razas más fuertes, dado su amplio conocimiento y magia superior, y si China pudiera formar una alianza con ellos gracias a esta oportunidad. La recompensa por la mazmorra parecerá una charla infantil. Esquilar preguntó qué tan confiable era esta información, porque había escuchado mucho que los habitantes del abismo estaban llenos de estafadores. El chico respondió que así era y por culpa de ellos tenían que sudar, por lo que normalmente no aceptan solicitudes de los habitantes del abismo, a menos que sea 100% confiable, como esta vez. Para el personaje principal era extraño que estuvieran tan seguros de él, porque había alguna razón para todo esto, pero resultó que ya habían hablado de ello antes. Resultó que sus clientes eran elfos y Esquilar estaba muy sorprendida por esto, porque realmente no sabían nada de nada. El chico añadió que la raza de los elfos valora el honor por encima de todo y que definitivamente no mentirían, y todo el mundo lo sabía. Esquilar estaba perpleja y no entendía lo que decía este tipo, pues entre todos los elfos que encontró en el abismo, los honestos se pueden contar con los dedos de una mano, pues la verdadera apariencia de los elfos sin una gota de duda engaña. Otras razas, del mismo modo que engañan a los cazadores extranjeros. El jefe del clan dijo que no era nada de eso y para los cazadores de la República de China no era absolutamente nada y pidió a todos que se dieran prisa, porque estaba seguro que los elfos ya sabían que estaban aquí, y el personaje principal sabía que no todos los elfos son estafadores, por lo que pudo relajarse un poco, aunque esta situación lo estresó un poco.
En ese momento, en el campamento de los elfos, se recibió información de una patrulla de que cazadores humanos habían llegado a su bosque. El jefe de los elfos se alegró por esto y pidió saludarlos personalmente, porque son invitados muy importantes. Después de todo, por el bien del hogar de su nueva tribu, entrarán al calabozo en su nombre, y sacrificarían sus propias vidas miserables y, por lo tanto, estos invitados debían ser considerados muy importantes. Al llegar al campamento, el líder tribal saludó a todo el clan Shaolin. Pidió aceptar su agradecimiento por lo que hacen por ellos, porque era difícil expresar todo lo que estaba viviendo y para los cazadores chinos no era nada. El tipo preguntó antes de entrar al calabozo si cumpliría su promesa sobre las recompensas y todo fue exactamente como habían acordado previamente si lo superaban con éxito. Para el personaje principal, los elfos todavía parecían muy sospechosos y continuó esperando al chico desde el momento en que dijo que iría a representarlos. El chico descubrió que los guerreros cerca del anciano estaban contentos de ser fuertes, al menos comparables a los cazadores de rango B, además, eran varios y realmente pidieron ayuda a otras razas, porque ellos mismos no tienen la fuerza suficiente para completar la mazmorra de rango B. Todo esto llevó a la idea de que esta mazmorra estaba plagada de algo más peligroso. En cualquier caso, fue una gran oportunidad para formar un equipo de maestros. El elfo mayor le preguntó al chico qué tipo de persona estaba parada en la distancia y le dijo que eran refuerzos y que no debían preocuparse por él. El elfo notó cómo este hombre tenía una energía increíble, pues incluso en el abismo no siempre se podía encontrar y por lo tanto todo saldría mejor de lo que pensaba. Pronto el elfo agregó que cuando exploraron la mazmorra, descubrieron algo. Como habían dicho antes, allí vivían principalmente monstruos parecidos a animales. En su mayor parte, les gustaba atacar por la retaguardia y, aunque resultaron ser monstruos comunes y corrientes, cometieron emboscadas muy astutas. Y entonces el anciano les advirtió que tan pronto como entraran en el calabozo, debían poner a los cazadores chinos en la vanguardia para que todos pudieran conservar sus fuerzas y tener éxito en la campaña. El chico agradeció al elfo por su consejo y prometió que nunca olvidaría su ayuda y agregó que iban al calabozo y les dijo a los elfos que se prepararan para trasladarse al centro, porque regresarían pronto. Uno de los elfos preguntó por qué el líder hablaba de ataques por la espalda, porque normalmente estos perros atacaban directamente en la frente, pero la razón era que los débiles al frente se convertirían en cebo y este era precisamente el clan Shaolin. El personaje principal no entendió por qué había tanta prisa y el clan rápidamente corrió hacia adelante. A Scanlon no le gustó esto y se volvió hacia ellos nuevamente y les gritó por qué estaban tan lejos de ellos. Entonces el tipo gritó que no debería gritar tan fuerte, porque los monstruos podrían oírlos. El personaje principal respondió que no se preocupara, porque él se encargaría de todo y volvió a preguntar por qué estaban tan adelantados. El chico decidió responder que como ellos eran el equipo principal del viaje, debían correr el mayor riesgo. Esquilar se sorprendió de que fuera un sentido de responsabilidad, pero la niña agregó que definitivamente no lo era, porque no tenían lugar para tal sentimentalismo y estaba segura de que el clan estaba tramando algo y había una emboscada en algún lugar al final del camino. El personaje principal entendió que en cualquier caso ya no era posible quedarse atrás, porque las situaciones peligrosas serían mucho más difíciles de afrontar. Esquilar gritó al clan que terminaran esto y volvieran a mantener la formación, pero el tipo le gritó al cazador que no cruzara la línea, porque no tenía derecho a ordenarles. Le parecía que, puesto que proponían esta campaña, el personaje principal no podía creer que estaba reaccionando de esta manera cuando simplemente sugirió reducir el ritmo y ya no tenía fuerzas para discutir y decidió dejar que el clan hiciera lo que quisiera. En un momento, Esquilar notó que había algo extraño debajo de ellos y le pidió que escuchara y regresara, pero el tipo se mantuvo firme y gritó que aquí solo él daría órdenes y que no iba a repetir esto otra vez. Luego de estas palabras, el personaje principal no pudo soportarlo y comenzó a correr directo hacia él. El chico se sorprendió, porque a pesar de que el cazador tenía rango A, ni siquiera podía seguirle el ritmo con su propia visión, pero aún no todo estaba perdido, porque su ropa tenía protección contra hechizos de alto rango y por lo tanto podía resistir un golpe con facilidad. Pero qué triste fue darse cuenta que no todo salió como lo planeó y recibió un fuerte golpe en el estómago y su plan no funcionó. Los cazadores del clan Shaolin se sorprendieron de cómo su capitán podía perder tan rápido, porque llevaba artefactos costosos y en ese momento Esquilar dijo que los ordenaría a todos, e inmediatamente ordenó a todos que regresaran inmediatamente si no querían morir.
Pero inesperadamente, numerosas raíces de árboles aparecieron debajo del suelo, lo que inmediatamente inmovilizó a todos los cazadores. Esquilar se dio cuenta de que ya era demasiado tarde, porque sabía que los elfos realmente estaban ocultando algo. Después de todo, justo frente a él había un monstruo de rango A, llamado como un árbol carnívoro. Este monstruo tenía habilidades de combate de aproximadamente rango BI, pero su clase de marcha fue elevada a y una de sus habilidades le permitía robar la energía de los organismos vivos que entraban en contacto con él y luego de lo cual comenzó a regenerarse. Cuando el árbol agarró a todos los cazadores del clan Shaolin, inmediatamente absorbió toda su energía. El personaje principal no podía entender por qué los elfos ocultaban tal información, porque realmente tenían miedo de que China no se hiciera cargo de esto debido a la complejidad. En ese momento, la diosa sugirió que lo más probable era que necesitaran cebo, aunque el árbol carnívoro era un monstruo. Sorprendentemente era bastante cauteloso y nunca aparecería frente a un enemigo que fuera más fuerte que ella. Si los elfos revelaron el nivel real de la mazmorra, un escuadrón de rango A podría venir a este lugar. Y el árbol carnívoro ni siquiera aparecería y esta caminata no tendría ningún sentido. Lo más probable es que avanzaran precisamente porque el elfo les dijo que lo hicieran, ya que los elfos habían planeado usarlos desde el principio. Un cazador del clan Shaolin gritó a todos que se prepararan para un ataque general y destruyeran este vil árbol. Activaron la invocación de espada y fuego e inmediatamente atacaron al monstruo. El personaje principal se preguntaba qué querían decir con combinar magia y fuego, aunque pareciera extraño, sus artes marciales eran basura, porque se movían en un territorio recto y predecible. Todo el clan corrió directamente hacia el enemigo mientras éste atacaba desde bajo tierra. En ese momento, sus alumnos corrieron hacia Esquilar y le agradecieron el entrenamiento en detección de energía y juego de pies, pues gracias a ello pudieron evitar la muerte. Luego el chico se ofreció a mostrar lo que habían aprendido durante tanto tiempo y tomarlo todo como una verdadera sesión de entrenamiento. Decidieron mostrarles a esta pseudolibertad cómo son las verdaderas artes marciales. A los cazadores ya no les quedaban fuerzas y las fuertes ramas ocultaban sus gargantas y los agotaban a cada segundo, y entonces vieron a Esquilar y su escuadrón corriendo para salvarlos. El tipo gritó que para derrotar al árbol, debes privarlo de la capacidad de usar la absorción de energía, de lo contrario simplemente se regenerará sin cesar. En otras palabras, primero necesitaban cortar esas ramas con los luchadores Shaolin y solo después las raíces que absorbían energía del suelo para luego matar el árbol. El personaje principal ordenó que en cuanto lo salvaran esperaran su señal y el escuadrón inmediatamente hizo la construcción de una espada de jade y fortaleció la energía interna del usuario varias veces. Los luchadores eran demasiado rápidos e impredecibles, y esos ataques a los árboles solo podían funcionar con los piqueros Shaolin que ni siquiera podían usar sus piernas. Literalmente, en un instante, todos los miembros del clan Shaolin fueron salvados por un equipo de maestros y la niña gritó que se podía lanzar el ataque. Y Esquilar comenzó la pelea con energía de espada mejorada y se dirigió directamente hacia el árbol en descomposición. Pero la combinación no terminó ahí y el siguiente golpe fue un puño celestial, con el que arrancó el árbol de raíz y este salió volando por los aires. El tipo inmediatamente ordenó a todos que lo acabaran lo más rápido posible, pues si cae al suelo y echa raíces, rápidamente recuperará su salud y antes de que esto suceda, era necesario cortarlo en pedazos. Y el clan Esquilar hizo frente con éxito a esta tarea y así se llamaban las verdaderas artes marciales. Para el clan Shaolin, el equipo de maestros de Esquilar era increíblemente fuerte. Ya no creían que permitirían que estos traidores del equipo de maestros se llevaran todo el crédito, y si su asociación se enteraba de esto, todos estarían acabados y los muchachos no sabían qué hacer. Y todo estaría bien, pero en tales situaciones el líder siempre debe asumir la responsabilidad, pero su líder yacía inconsciente. Nadie del equipo de maestros resultó herido en esta batalla, todos estaban listos para el siguiente entrenamiento y recogieron todos los árboles que pudieron y los cargaron en sus espaldas. En este punto comenzaron a regresar con su precioso cliente, quien tenía muchas explicaciones que dar. A la entrada del campamento, el elfo los saludó alegremente y se alegró de que sus héroes regresaran sanos y salvos y al parecer sus oraciones llegaron al cielo. Pero desafortunadamente, uno de los principales cazadores del clan Shaolin no estaba en la mejor forma, pero aún así agradeció a los héroes por su ayuda. Los luchadores no entendieron esto, porque eran ellos quienes intentaban engañarlos, pero ahora su reacción resultó ser muy sincera y sugirieron que tal vez los elfos no sabían sobre el árbol carnívoro.
Esquilar no podía creer que un grupo de cazadores volvieran a caer en estas palabras y entendió por qué los elfos decidieron llevarlas a cabo, pero no era asunto suyo. El chico agradeció al mayor por tan emotivo saludo y añadió que le gustaría hablar personalmente con él sobre la distribución de premios. Reveló que había varios elementos sorprendentes de aproximadamente rango S, y había demasiados oídos alrededor para revelar tal información sobre esto, y sugirió que ellos y varios miembros del clan se mudaran a un lugar más apartado. Y luego todos se mudaron a la tienda del anciano, porque la magia del aislamiento cayó sobre ella y no se pudo encontrar un lugar mejor aquí. El elfo estaba increíblemente feliz de que no solo pudieron limpiar la mazmorra, sino que también consiguieron tesoros de rango S y tuvieron que aprovechar esta situación al máximo, dejándolos con un par de tesoros innecesarios. Cuando entraron a la tienda, el elfo los invitó a sentarse a la mesa, porque la conversación no iba a ser corta. El anciano estaba ansioso por saber cómo hablarían sobre los tesoros de rango S, pero el tipo lo interrumpió y dijo que estaba mintiendo al respecto. El personaje principal inmediatamente golpeó la cabeza del elfo contra la mesa y dijo que todo era mentira, al igual que la información sobre la mazmorra que les dieron. Esquilar sabía que los elfos sabían que habría un árbol carnívoro en el calabozo y por eso los usó como cebo y le pidió al elfo que dejara de mentir, porque al menor truco ya podría decirle adiós a su cabeza. A lo que el elfo respondió que sabían de la existencia de un árbol carnívoro, pero utilizaron a un cazador chino como cebo, por lo que les dijo que fueran en vanguardia para que él pudiera terminar tranquilamente la campaña. Pero el personaje principal seguía atormentado por la pregunta de cómo el elfo tuvo el coraje de cometer tal engaño, porque si la asociación china se enteraba de esto, definitivamente se vengarían de él. Pero el anciano estaba seguro de que no se atreverían a irrumpir aquí, porque sus guerreros rápidamente los impedirían aprovechando las ventajas del terreno. La gente no está adaptada a moverse por el bosque y confiaban en poder detenerlos por muchos cazadores que vinieran. Pero al parecer el elfo no era consciente de cuántos luchadores estábamos hablando, porque sospechaba que China era un país bastante grande y supuso que había un par de luchadores jugosos, o en el peor de los casos, 2000. Entonces Esquilar dijo que si fuera una especie de tribu del abismo, difícilmente un par de miles de guerreros habrían venido por sus cabezas, pero la densidad de población en la Tierra era completamente diferente, especialmente en China, y ascendía a más de 1.000 millones. El personaje principal advirtió que después de esto tendrían que lidiar con alrededor de 1 millón de cazadores y esto no era una broma en absoluto. El elfo gritó horrorizado que era imposible dar a luz a tanta gente, pero Esquilar respondió que así es la gente. El anciano comenzó a pensar que incluso si movilizaran a todos los que tenían y si solo trajeran cazadores aquí, entonces su tribu terminaría. Y luego Esquilar se ofreció a ayudarlos a defenderse de ellos, aunque su clan estaba en contra de proteger a tales engañadores, pero podrían usarse bien. Después de todo, si pudieran monopolizar su conocimiento de la magia y la producción de artefactos, se convertirían en un activo extremadamente útil, y dado que pasaron por tantas dificultades para encubrir sus mentiras, entonces valió la pena recibir la recompensa y tenía sentido. El elfo estaba interesado en esta propuesta, porque si los protegen compartirán todo lo que tienen, y le pareció que este hombre era tan fuerte que podría usarlo para fines personales y definitivamente sería más útil que los chinos. Pero Esquilar inmediatamente le advirtió que ni siquiera pensara en ser astuto solo porque es un contrato con la gente, como dijo antes, si se atreve a hacer algo así, entonces su cabeza le dirá adiós a su cuerpo. En ese momento, uno del clan Shaolin le dijo al comandante que mientras yacía inconsciente, todo había terminado y, como resultado, el cazador Esquilar y el equipo de maestros se llevaron todos los honores de la campaña. Y a juzgar por la forma en que Esquilar habló con el líder de los elfos, les pareció que estaba tratando de monopolizar las relaciones con él. Y luego el tipo gritó horrorizado que debían salir de aquí, porque son unos débiles estúpidos y no pueden hacer nada al respecto. Pero todo esto eran solo sus pensamientos y tal vez quería decirlo, pero era mejor abstenerse, porque todo podría volverse en su contra. Luego decidieron volver atrás y pensar detenidamente qué hacer y luego volver a este tema. El tipo no sabía qué estaban haciendo allí, pero sin importar lo que hicieran, aún permanecerían en su palma, y para tales situaciones colocó dispositivos de escucha en sus artefactos. Estaba seguro de que se derramarían muchas cosas ante él, por lo que sería imposible utilizarlas en el informe, pero necesitaba escucharlo todo. El tipo no podía creer que mientras estaba desmayado, sus muchachos conspiraron contra él y lo traicionaron.
Estaba furioso y decidió hacerle saber que él no era un idiota y que pronto no quedaría nada de ellos. En ese momento, Esquilar estudió cuidadosamente el contrato que tendría que concluir con el elfo. De repente, los chicos del clan Shaolin irrumpieron en la tienda y, entre lágrimas, comenzaron a pedirle al personaje principal que lo salvara. Su comandante exigió que todos asumieran la responsabilidad del fracaso de la campaña y los acusó de desobedecer sus órdenes durante las misiones y de abandonar la batalla. El tipo preguntó por qué no podían simplemente dejarlo, porque eran muchos y él era solo uno, pero estaban seguros de que su comandante en jefe se había puesto en contacto con la asociación y les había contado un par de historias y ya los esperaban allí para que desertaran. La niña agregó que esto podría haber sucedido, porque este tipo era capaz de esto, porque le hizo la pelota a sus superiores bastante. Los chicos seguían pidiéndole ayuda y hablando con él, porque estaban juntos de excursión, porque la asociación no podría ignorar a un cazador de rango A. El tipo no podía creer estas palabras cuando estos tipos realmente lo traicionaron, pero atribuirles la responsabilidad de la campaña cuando no tomaron ninguna decisión fue claramente demasiado y aceptó ayudarlos. Los cazadores estaban muy agradecidos de que el personaje principal pudiera ayudarlos y le preguntaron cuánto les pediría por esto. Pero Esquilar no tenía ningún interés propio y simplemente decía la verdad tal como es. Aunque ciertamente estaba enfurecido por todas sus payasadas, simplemente siguieron sus órdenes y también lucharon con este árbol carnívoro para salvar a sus camaradas. El personaje principal no necesitaba nada, porque simplemente diría la verdad, y si los chicos realmente quisieran pagarle con algo, podrían ayudarlo en la estación. El tipo resultó ser una especie de hombre santo, ni siquiera se necesitaba nada a cambio. Y en ese momento vio una notificación de que había recibido poder existencial. Así terminó la caminata desde la aldea de los elfos y Esquilar actuó como testigo y refutó la historia del comandante en jefe del clan Shaolin, que le contó a la asociación china. La asociación buscaba a quien echarle toda la culpa y le hicieron chivo expiatorio y le echaron la culpa de todo y nadie sabe qué le pasó después. A los pocos días todo se calmó y comenzó una nueva leyenda en la Tierra. En ese momento, en el laboratorio de la sede de Can Energy, un hombre agradeció a cazadores bastante famosos por su tiempo. De hecho, 2 cazadores de rango A de gran renombre asistieron a esta reunión. Fueron invitados aquí para probar uno de los artefactos. Al fin y al cabo, el procedimiento era tal que antes de poner un artefacto en el mercado, el laboratorio solía invitar a cazadores a comprobarlo. Jane se preguntó por qué el fabricante no debería probarlo y por qué debería hacerlo. Pero este era un caso diferente. Esta empresa tiene más de una instalación de producción principal, además, también tenía varios contratos, donde seleccionaron y realizaron una prueba para obtener un mejor contrato. On-Jen fue una de las sucesoras de esta empresa, no estaba particularmente interesada en ella y solo vino aquí por petición de su abuelo. Y el hombre anunció que podían iniciar el show y esta vez sus precedentes serían estos dos. Mostró algunos artefactos del grupo Parker, que siempre fueron buenos. Uno de los artefactos era un brazalete y el otro era completamente nuevo y se llamaba Artefacto Dragón. Los cazadores quedaron muy sorprendidos por esto, porque sabían que Esquilar se había convertido en el nuevo director, lo que significa que este era el primer artefacto que hacía. La niña se alegró de que ganara el artefacto del dragón, porque Esquilar ahora era increíblemente popular. Pero el hombre no quiso apresurarse y le sugirió que simplemente mirara, porque esta vez pasaría la prueba para permanecer objetivo. Este artefacto fue probado por primera vez, ya que la gente común y corriente no pudo probar su poder. Los productos fueron seleccionados por los candidatos en función de las especificaciones técnicas indicadas en sus documentos y porque tenían las mejores condiciones contractuales. El hombre inmediatamente se puso una de las pulseras y decidió probar sus funciones, lo cual estaba deseando. Lo invitaron a entrar a la sala de pruebas, donde ya se habían preparado muñecos que tenían la fuerza igual a los monstruos de clase B y deberían haber sido perfectos para los artefactos. Y todos los demás tenían que mirar desde el puesto de observación. En primer lugar, el hombre comenzó con un artefacto creado por Parker Group. Este artefacto fue realmente mejor de lo que esperaba y simplemente incineró a casi todos los maniquíes que estaban justo frente a ellos en solo un instante. Solo los objetivos principales fueron parcialmente destruidos, pero el resto de los maniquíes quedaron ilesos. Tal poder requería una pequeña cantidad de maná y el proceso de activación de la habilidad era bastante estable, y le parecía que Parker Group se había esforzado esta vez. Los científicos agregaron que este problema ahora se puede considerar resuelto y señalaron que, aunque se trata de Esquilar,
le resultará difícil mostrar el mejor resultado. Esquilar era realmente una persona increíble, pero la creación de artefactos era un asunto diferente. Que estaba loca por esquilar, no pudo evitar estar de acuerdo en que este artefacto del grupo Parker era realmente magnífico y no entendía cuánto dinero le habían invertido. Pero a pesar de todo esto, era necesario terminar de probar las armas del artefacto de esquilar. La niña gritó que el hombre no debería ser codicioso y debería usar tanto maná como fuera posible y mostrar toda su fuerza, pero no importa lo que ella dijera, el hombre sería decidido y justo. De repente, el hombre sintió el poder de alguna otra dimensión, era un torbellino huracanado que salió volando de la espada y se dirigió hacia el maniquí. La niña agradeció al hombre por escucharla y usar mucho maná, pero él respondió que no hizo nada por el estilo y usó la misma cantidad de maná que en el artefacto anterior. Todos los laboratorios quedaron increíblemente sorprendidos por esto y pensaron que no había nada más que discutir aquí, porque esta vez deberían haber firmado un contrato con el artefacto del dragón. Y ese día, la empresa anunció que celebraría un acuerdo exclusivo con la empresa de Esquilar. Posteriormente, las dos empresas pudieron cooperar exitosamente sin ningún problema y gracias a esto, el artefacto de Esquilar pasó a producción en masa con éxito. Pronto, la obra épica de Esquilar comenzó a aparecer en el mercado de cazadores. En ese momento, en la sede, Esquilar estaba leyendo las noticias y no estaba particularmente seguro de que al final estaban tratando con la compañía que siempre había ocupado el primer lugar en el mercado de artefactos, a saber, Parker Group. Cuando recibieron un contrato exclusivo, él ya estaba satisfecho con el resultado, pero su artefacto terminó entre los primeros puestos de ventas con un resultado sorprendente. El hombre se preguntó por qué sucedió esto y si alguien había comprado un montón de artefactos sin su conocimiento, pero la chica respondió que claro que no, y que si él realmente quería saber la verdad, entonces asumiría que el 80% del asunto dependía de él. Al fin y al cabo, muchos cazadores dejaron reseñas en las redes sociales y este fue un caso increíble, porque normalmente los cazadores no comparten una opinión si no está patrocinada. Por eso estudiaron detenidamente este tema y el motivo resultó ser Esquilar. Desde aquellos con quienes compartió comida durante la última expedición hasta los cazadores del clan Shaolin, todos los que dejaron comentarios son los cazadores que lucharon junto a él. Puede parecer un poco extraño, pero todas sus buenas acciones dieron sus frutos, pero el personaje principal todavía no estaba muy orgulloso de ello, porque probablemente era una gran cantidad de dinero y sabía que ella tendría una reacción similar y así pasó a la siguiente pregunta. Y luego hubo una llamada urgente de Icaros, donde Elisa gritó dónde estaba Esquilar ahora. A pesar de la importante reunión, la interrumpió con el hecho de que algo había sucedido y había una advertencia sobre el descubrimiento de una gran ola de monstruos. Y ese lugar estaba en su tierra natal, en Corea. Cuando los monstruos abisales invaden la Tierra a través de una grieta en una dimensión, el fenómeno es similar a la brecha en una mazmorra. La única diferencia era que el monstruo que emergía de las grietas era al menos de clase S. Y uno de esos signos de tal ola se descubrió en el Mar Amarillo, justo en Corea. El gobierno coreano ha prometido recompensar generosamente a todos los rincones del mundo que les envíen cazadores. Todo esto solo provocó una gran ola de extranjeros simplemente porque el monstruo apareció en Corea. Pero como resultó más tarde, la mayoría de ellos estaban aquí por recompensas monetarias del Estado o por sed de fama. Pero Esquilar vino aquí incluso antes de que el gobierno hiciera una solicitud e incluso reunió a la élite de su clan y los trajo aquí. La niña sugirió que lo más probable es que él estuviera haciendo todo lo posible porque esta era su tierra natal, pero no era así, porque simplemente estaba participando en la limpieza. Quería aprovechar la oportunidad para que los muchachos adquirieran experiencia. De repente, aparecieron otros cazadores en la playa, uno de los cuales era Jen, quien estaba increíblemente feliz de ver a Esquilar, y él le correspondió. La niña corrió hacia Esquilar en brazos para anunciarle que el artefacto que había puesto en el mercado era simplemente asombroso. Ella estaba loca por él y hasta en ese asunto él era bueno y le dio 5 estrellas cuando nadie se lo pedía, también le tomó una foto y la subió a las redes sociales y obligó a todos los cazadores que conocía a comprarlo. Su compañero no podía entender que esta era realmente la Jen que peleaba como un perro cuando se enojaba un poco y sacaba toda la ira de todos los que llamaban su atención. Ella había cambiado desde el último encuentro y ya no era un perro rabioso, sino más bien manso. Luego se volvió hacia su compañero y le dijo que si se atreve a hacer algo estúpido y se interpone en el camino del cazador Esquilar, entonces no la dejará ni siquiera en la clase A.
El personaje principal también reconoció al segundo cazador y se sorprendió mucho de que se acercara a él sin permiso, porque se sentía un poco culpable ante él. Después de todo, si miras hacia atrás, fue demasiado grosero con él, por lo que admitió que se sentiría incómodo al conocerlo. Pero si vino él mismo, significa que le gustaron los métodos de educación del personaje principal. No todo fue como pensaba Esquilar. En el clan del demonio de 6 ojos, los chicos se unieron a Esquilar en esta ola del monstruo. El director general de la empresa y su padre no entendían por qué su hijo estaba tan sorprendido por esto. Quería que el chico luchara junto a la clase de cazadores más competente de los tiempos modernos. No había olvidado cómo el chico se había quejado de lo difícil que había sido el entrenamiento de Hunter Scholar durante su último viaje al abismo. El chico quería demostrar que no es un vago y que no tiene miedo de volver a pasar por estos entrenamientos, y prometió que lo intentaría. Añadió que después de realizar su entrenamiento la última vez, se dio cuenta de lo vago que era. Por eso quería estar con ellos y verlos pelear y aprender cómo hacerlo, y Esquilar pensó que a Chuan le alegraría escuchar esto. De repente el chico vio las apuestas en la ola monstruosa y fue como una competencia para ver cuál de los sirvientes que participaban en la campaña haría el mayor aporte. Y como esta vez estarán involucrados todos los sirvientes de la constelación, será un gran evento, porque quieren aprovechar la oportunidad para ver quién es el sirviente más fuerte. El personaje principal no entendía que realmente estaban aburridos de la vida, aunque esto no estaba mal, considerando lo apasionados que estaban con esta apuesta. Apostaron una cantidad bastante grande de piedras del alma y el avatar de entrenamiento invencible también se unió a la apuesta. No se puede perder la rara oportunidad de conseguir un montón de piedras del alma. Invitó a todos a reunirse aquí, pero ahora tienen más gente y por eso necesitan discutir la estrategia nuevamente. De repente, el personaje principal tuvo una visión de que uno de los monstruos aparecería durante esta ola, pero todo esto era bastante extraño, porque este lugar ni siquiera estaba cerca del mar, y si esto era Corea, entonces ¿por qué había gente en el suelo y, como resultó, eran cazadores chinos? Cuando el chico volvió a su estado normal, todos a su alrededor estaban asustados y no entendían lo que le había pasado, pero él dijo que acababa de ver algo. Y en ese momento hubo un fuerte terremoto en la playa y no hubo tiempo para distraerse con cosas externas. Después de todo, apareció un monstruo tortuga realmente enorme, que nadie aquí podría haber esperado. Era una tortuga de montaña con un caparazón extremadamente fuerte que cubría todos los órganos vitales, tenía un cuerpo enorme que podía destruir un edificio y era un monstruo clase A. Ella no era un monstruo clase C porque no tenía ninguna habilidad de ataque especial y se movía bastante lentamente, pero de todos modos, todos los cazadores que lucharon contra ella se quejaron de su categoría debido a su increíble tamaño. Era bastante difícil pelear con ella a corta distancia y, por lo tanto, intentaron atacarla con magia de largo alcance, y juntos intentaron hacerlo al mismo tiempo. Pero desafortunadamente este método no funcionó, a lo sumo se podría haber ganado algo de tiempo para más ataques y la tortuga comenzó a atacar a las personas. Después de esta magia, no quedó ni un solo rasguño y, además, los monstruos vivían en los agujeros del caparazón y se abalanzaban sobre sus presas asustadas. Los cazadores no estaban preparados para tal desarrollo de los acontecimientos y comenzaron a huir del monstruo. El personaje principal escuchó que cuando ella apareció antes, incluso los cazadores bendecidos por las constelaciones y que lideraban el ataque experimentaron dificultades. Pero no tenían una fuerza de combate comparable a esta, y los cazadores de clases superiores comenzaron a ir a lo seguro y a huir de los monstruos. Para Esquilar era importante estudiar la situación al menos un poco más, pero a este paso todos morirían. El tipo ordenó a los miembros del clan que se ocuparan de los pájaros, esto podría provocar bajas colosales. Y un monstruo de clase A será tratado por cazadores del rango apropiado. Todos lucharon con todas sus fuerzas contra estas idiotas palomas y no sabían cómo detener a esta tortuga. Esquilar, junto con un equipo de cazadores clase A, los ayudaron con los pájaros y fueron directos al jefe principal. Los cazadores se alegraron de que la clase A comenzara a moverse de alguna manera, pero por otro lado, no entendían qué podían hacer los tres contra semejante monstruo. Pero el personaje principal sabía que matar a la tortuga de montaña era más fácil de lo que parecía, porque la fuente de energía que movía su enorme cuerpo era un órgano vital escondido en lo profundo del caparazón. Y después de que las piernas dejen de moverse, darán un poderoso golpe en un punto y atravesarán la defensa. El tipo quería que cada uno tomara una pierna y la inmovilizara por un tiempo, y él haría el resto.
Todos entendieron la orden de Esquilar, pero el chico no entendía cómo iba a romper solo el caparazón de la tortuga. Entonces Jen no pudo soportarlo y gritó que Esquilar tenía un plan y que el tipo debería dejar de quejarse y hacer lo que le decían. La niña usó magia de lobo ardiente de clase alta e inmediatamente lo convocó, mientras el chico estaba usando Dimension Sword Art, y gracias al trabajo en equipo, pudieron infligir daños importantes en las patas de la tortuga. Esquilar usó escalones aéreos para subir justo encima de la tortuga, ya que el trekking de tortugas de montaña no era una experiencia nueva para él, porque había luchado tantas veces contra ella en el abismo y ahora era su turno de atacar. Por supuesto, él nunca tuvo ninguna dificultad para luchar contra ella, y con un poco de fuerza existencial extra, se volvió tan fuerte que podía romper el caparazón de un solo golpe. Esta vez ejerció demasiada fuerza y por eso decidió combinarla con sus propias artes marciales y utilizó el arte de la energía para proteger el cuerpo e infundirle poder. Aumentó el peso de su propio cuerpo aumentando su masa y aumentó la velocidad de su caída varios cientos de veces. En el camino, derribó palomas molestas y se podría decir que Esquilar ya se había convertido en un proyectil que se precipitaba directamente hacia el caparazón de la tortuga. Los cazadores observaron todo esto, el tipo mató a la tortuga sin ayuda de un solo golpe. El chico mostró a todos qué tipo de poder hay en las artes marciales. Después de esta victoria, el chico vio un mensaje de que su confianza en las artes marciales y su fe en él habían aumentado significativamente y su poder existencial había aumentado y su rango actual pasó a ser 61. Debido a esto, había ganado territorio en las artes marciales y de ahora en adelante, cualquier fe y confianza en las artes marciales se convertiría en su fuerza. El territorio cuyo medio se convierte en la fuente del poder de la constelación, puede ser una espada, una lanza o cualquier otra arma, incluso algo como magia o artes mágicas. Lo que tienen en común es que cuanto más la gente crea en el poder de un medium, mayor será el poder de la constelación que tendrá. Pero el personaje principal no tenía seguidores de las artes marciales ni nadie interesado en ellas y por tanto no había territorio para ello. Pero esta pelea causó una gran impresión en todos los que estaban alrededor, porque lo filmaron todo con las cámaras de sus teléfonos y admiraron las artes marciales. Y aparentemente, mientras las constelaciones servían, el abismo también se interesó por las artes marciales, y era muy extraño que incluso el guerrero de la locura y la sangre expresara respeto por él, y para Esquilar no todo fue tan malo. Después de la batalla, Jen no pudo contener sus emociones e inmediatamente corrió hacia el personaje principal y le gritó que era increíblemente genial. Esquilar agradeció a los muchachos por seguir sus instrucciones y hacer un gran trabajo. El tipo no iba a volver porque alguien todavía lo estaba molestando. De repente, Elisa vino corriendo hacia ellos gritando que tenían problemas porque acababa de recibir un informe. En ese momento, también se descubrió una ola de monstruos en China, que era más grande que en Corea. Esquilar no entendía cómo era posible esto, porque recientemente los monstruos estaban aquí, pero la niña respondió que hubo casos en que ocurrieron avances en varios lugares y esto no debería ser particularmente sorprendente. Pero esta situación no tenía precedentes, porque hubo dos oleadas una tras otra. Sorprendentemente la Asociación de Cazadores Chinos también envió una petición de ayuda. Las olas no aparecieron al mismo tiempo que fueron descubiertas y parece que querían estudiar mejor la situación y los cazadores también estaban haciendo esto. Durante la ola de monstruos fue una buena oportunidad para aumentar su propio valor, sabían que les sería difícil luchar contra alguien como la tortuga de montaña varias veces seguidas. Elisa añadió que era aún peor que la ayuda fuera necesaria por parte de una asociación china conocida por explotar a los cazadores a menos que prometan una recompensa realmente atractiva. La asociación china no iba a tomar la iniciativa y vio esta introducción como si solo los cazadores chinos yacieran en el suelo. Y luego los chicos tomaron la decisión de que también deberían esperar y lidiar primero con los monstruos que salieron con la tortuga y tomar un breve descanso. En ese momento, el guerrero de la locura y la sangre hizo una oferta y le pidió a Esquilar una conversación personal, y el chico no entendió lo que estaba pasando con la constelación del dios demoníaco. Teniendo en cuenta que no tenía una actitud muy positiva hacia él después de la última expedición al abismo, todavía necesitaba algo de él. El personaje principal respondió que estaba muy ocupado y no entendía qué truco quería volver a realizar esta vez. Pero la constelación respondió que no habría juegos y que esta oferta sería tan rentable para él como para su dueño, si realmente no confiaba en él. Y el guerrero juró con su verdadero nombre que no le causaría ningún daño.
Si bien era normal que la constelación no cumpliera las promesas a las personas, decir malas palabras era una historia completamente diferente. Pero era una garantía ligada a su existencia. Si rompen el juramento, perderán una enorme cantidad de poder existencial, y todo esto resultó ser grave. El guerrero dijo que si el chico está de acuerdo, entonces usará su propio poder existencial para invitarlo a su propio territorio. Cuando las chicas se le acercaron y le preguntaron qué le pasaba, él se dio la vuelta y dijo que todo estaba bien y que era hora de un descanso y que necesitaba aclarar su mente. Después de un tiempo, Esquilar se encontró en el territorio de la constelación para encontrarse con este loco. El dios demonio estaba muy contento de haberlo conocido finalmente en persona, porque lo que había hecho la última vez fue realmente magnífico. Pero Esquilar no tenía mucho tiempo para charlas ociosas e inmediatamente le preguntó qué propuesta tenía para él. El guerrero se sorprendió de que el tipo estuviera en su territorio, pero aún así se mantuvo arrogante y decidió ponerse manos a la obra. Propuso una alianza con su maestro, el avatar de entrenamiento invencible. Su objetivo era que mientras lo llamara alianza, solo deberían continuar castigando a los dioses demoníacos como antes. Después de todo, después de que la Tierra le robó su territorio, otras constelaciones comenzaron a reírse de él, y es que debido a esto, sus seguidores en la Tierra comenzaron a partir hacia otros dioses demoníacos. Constellation estaba furioso porque los astutos dioses demoníacos se atrevieron a robarle a sus seguidores mientras él estaba en declive y aprovechó la oportunidad para echarlo como el más fuerte del abismo. Y luego la constelación decidió que incluso si se unía a su enemigo pasado, destruiría a todos los dioses demoníacos que se atrevieran a interferir con él y devolvería a sus propios seguidores. Y en ese momento la constelación le mostró al personaje principal el primer regalo, era el segundo territorio que estaba conectado a la Tierra. Después de que la Tierra recibió el primer territorio en el abismo en las afueras, se descubrió otra puerta. Los países pronto enviaron expertos para analizar la energía de esta puerta. Y un poco más tarde anunciaron que la puerta era otro pasaje conectado a otro territorio del abismo, como el de la Tierra. Ante esta noticia la sociedad se preguntó quién sería enviado primero al territorio. Los pioneros fueron aquellos que ya estaban en el territorio del abismo y observaron a los demás, y nadie se atrevió a tomar la iniciativa en sus propias manos o actuar de manera demasiado agresiva. Porque adentrarse en el abismo no es algo tan básico como ir allí sin tener ninguna información, y eso hace tiempo que todo el mundo lo aprendió bien en la última expedición. Y el personaje principal pensó que si quería conseguir más territorio del abismo, primero tenía que recopilar datos y ese es el trabajo de los cazadores. Pero nadie podría haber pensado que podría conseguir estas tierras de esta manera. Lo más probable es que haya creado este paisaje usando magia y fue increíblemente sorprendente. Este era efectivamente el territorio del segundo abismo de la Tierra más allá de la segunda puerta, algo que resultaba curioso para todos los terrícolas. Este era el territorio del demonio de los contratos y las órdenes. Era una poderosa constelación de un dios demoníaco que gobernaba el contingente africano y resultó que esta vez el territorio era muy difícil. Esquilar se sorprendió y dijo que para la tierra del dios demoníaco todo resultó ser bastante normal, porque esperaba algo como quemar azufre. Luego, el demonio invitó al chico a mirar más de cerca la jungla y prestar atención al demonio del traje, que era un sirviente y recolectaba contratos de los monstruos. Con una condición, dar permiso para beber del estanque, porque a todos los demonios les encantaba un contrato, pero este estaba muy obsesionado con ellos, por lo que todo en su territorio debía ser sellado con un contrato. Y luego la constelación agregó que su primer regalo sería este espectáculo, porque ya se había esforzado mucho en el siguiente. Las identidades de las otras constelaciones de dioses demoníacos con quienes celebraron un contrato, proporcionó información completa de sus contratos. Había muchos de ellos, el personaje principal incluso reconoció a un cazador clase A de China, y nadie hubiera pensado que una persona tan famosa sirviera a un dios demoníaco. Y este conocimiento sobre otro territorio ya era mucho para él y no podía creer que el demonio compartiera esto con él también. Aparentemente nadie esperaba que traicionara tanto a sus propios colegas, y la mera idea de que otros dioses demoníacos pasaran por algo como esto ya lo emocionaba. El chico estaba seguro de que este demonio estaba absolutamente loco, pero a pesar de esto, esta situación podría jugarle el juego. Unos momentos más tarde, el personaje principal regresó a la Tierra y fue inmediatamente recibido por Elisa. Ella le preguntó qué le pasaba en la cara y si realmente había ido de excursión solo o qué, pero el chico respondió que estaba en una reunión, lo que le quitó toda la energía.
Esquilar preguntó quién estaba junto a ella y la niña agregó que eran invitados que vinieron porque querían hablar con él sobre algo. Estos eran los sirvientes del ángel de 6 alas y el hombre se preguntaba qué negocios podrían tener con él. El chico preguntó qué pasó con el cabello de Jen, si realmente se le cayó chicle en el cabello y qué estaba haciendo aquí entre ellos. Pero resultó que era su hermana gemela, una cazadora de clase B, Seila. Cuando el tipo se fue, Jen fue escoltada por cazadores del gobierno coreano, quienes llamaron a todos los cazadores de clase A. Entonces Esquilar se disculpó por este malentendido, pero la chica respondió que todo estaba bien, esto pasa de vez en cuando y sugirió continuar. Vinieron aquí porque su maestro quería formar una alianza con él y así ganar algunos puntos, pero técnicamente seguían siendo rivales, pero el hombre explicó que en situaciones como una ola de monstruos, formar una alianza sería mucho más efectivo. Además, ahora que él solo mató a la tortuga de montaña, sería muy difícil para ellos convertirse en líderes. Y ante esta situación, el señor decidió que era mejor para ellos hacer equipo con el primer número y garantizar el segundo lugar y agregó que el ángel también confiaba en él y lo elogiaba mucho. El personaje principal se sorprendió de que el ángel cruel que participó en la campaña francesa de repente lo elogiara. Ella dijo que quiere y sirve a otro maestro, con mucho gusto le prestará su hombro en cualquier batalla. Entonces el chico respondió que como necesitaban toda la ayuda que pudieran, creía que nada malo pasaría si todos se unían a un buen Dios y el hombre respondió que realmente esa era una decisión sabia por parte del cazador. Dijo que en este caso, crearían una patrulla de 4 personas y se ocuparían de los monstruos ocultos en las islas de camino a China. Y solo queda esperar hasta que reciban información sobre la ola de monstruos en China y este plan sonó genial y todos lo apoyaron. Esquilar necesitaba que todos se comunicaran entre sí para formar escuadrones, porque era necesario. El tipo lo trajo aquí para negociar por él, pero resultó ser completamente inútil. No había nada que hacer, y cuando él le hizo preguntas para saber qué temas serían interesantes para ella se limitó a asentir o menear la cabeza, permaneciendo en silencio. No tenían otra opción si seguían forzándola, porque la situación podría volverse aún más incómoda y decidieron olvidarse de ello. Después del último encuentro, Leia se volvió mucho más capaz y el chico no sabía quién era su maestro, pero probablemente estaba muy orgulloso de ella. Ella quería mantenerlo en secreto, por lo que el chico realmente no preguntó de qué clan era, pero la energía que emanaba de él no parecía pertenecer a un dios demoníaco y, por lo tanto, no estaba del todo seguro de ello. Pero otro barco comenzó a navegar hacia la misma isla y el cazador se sorprendió mucho de que llegaran tarde y le preguntó al cazador Jarre qué debían hacer. El hombre se sorprendió mucho de que alguien llegara a donde él iba antes que él y ordenó a todos que se prepararan para una pelea. Cuando los cazadores empezaron a acercarse a la orilla, se dieron cuenta de que, a juzgar por la torre, se trataba de un barco del clan Icaros. Los patrocinadores de los grupos Parker de su clan estaban muy molestos cuando perdieron el artefacto dragón. Si derrotan a los sinvergüenzas asociados con ellos, estarán en buena posición con ellos. Entonces el tipo preguntó qué pasaría si el cazador Esquilar estuviera allí, y Jarre inmediatamente lo agarró por el cuello. Estaba seguro de que nunca cedería ante este estúpido deportista. Jarre le dijo al pequeño cazador que se callara y hiciera lo que le decían y que si seguía poniéndose de los nervios lo enviarían a alimentar a los peces. Uno de los cazadores le preguntó a Esquilar si podían mudarse a otro lugar, porque les parecía que llegaban un poco tarde aquí, pero Esquilar todavía sentía la presencia de muchos monstruos aquí. De repente, el personaje principal vio varios barcos que estaban a punto de desembarcar en la isla. Parecía que existía la posibilidad de que chocaran con sus barcos y aparentemente estos cazadores no estaban familiarizados con las reglas de etiqueta de los terrenos de caza. Se trataba de los Western Shielders, un gran gremio estadounidense patrocinado por el grupo Parker y, por tanto, a menudo en conflicto con ellos. Y el que estaba a la cabeza era un cazador de clase A, Jarre Gilbert. Era un asesino altamente calificado con poderosas habilidades de mejora y restauración. El hombre podía controlar a sus colegas con sus increíbles habilidades de apoyo y también era conocido por obligarlos a luchar hasta que estaban al borde de la muerte y debido a esto, fue llamado el titiritero de la muerte. El chico le preguntó al personaje principal qué debía hacer si entraban en conflicto con él, porque sería difícil con este chico, y primero decidieron intentar entablar un diálogo con él. Cuando la tripulación del barco aterrizó en la costa, Jarre inmediatamente dijo que sabía que había alguien aquí, porque había barcos frente a la costa, pero que no esperaba encontrarse con peces tan importantes.
El hombre comenzó a conocer a Esquilor y comenzó a presentarse, pero el personaje principal preguntó sin presentarse, porque no estaba interesado. Quería escuchar la razón por la que desembarcaron en esta orilla, aunque era obvio que estaban aquí, pero Jarre respondió que no necesitaban razones, porque eran rivales y lo normal era que interceptaran la presa del otro. El hombre añadió que sería bueno que se cruzaran aunque fuera por accidente y pudieran contenerlos. Esquilar preguntó qué tipo de truco era este, pero Jarre pidió que no se preocuparan, porque simplemente los retendrían, como él dijo, solo hasta que acabaran con los monstruos de la isla. Solo les interesaban las cosas más pequeñas, querían conseguir todos los puntos de esta isla. Onksgador podría haberlos dispersado a todos. Jarre agregó que estaban transmitiendo en vivo, lo cual se transmitía directamente a la sede y si atacaban primero, enviaría este video a los medios. Lo editan muy bien para que nadie adivine cómo sucedió realmente todo y si este material se hace público, la reputación del personaje principal se verá empañada y ya no podrá convertirse en un héroe. Los chicos no podían creer cómo este cazador se atrevía a amenazarlos tan sucio. Le preguntaron a Esquilar qué debían hacer, porque él muy bien podía hacerlo y entonces estarían en desventaja si actuaban precipitadamente, pero el personaje principal no lo creía así, porque terminaría en serios problemas si hacía eso. Y en ese mismo segundo comenzaron a atacar al clan hostil. Hunter no podía creer que a Esquilar no le importara lo que pasara con su reputación. Él respondió que si le preguntaban, respondería que estaba tratando con el sirviente del dios demoníaco y sus subordinados, pero para el hombre sonaba como una especie de tontería. Para sorpresa del jefe, su secreto fue revelado y Esquilar señaló a su compañero, que estaba sirviendo al demonio. El cazador no podía creer que lo hubieran descubierto, porque estaba seguro, ya que el maestro le dijo que nadie lo adivinaría jamás. Pero afortunadamente, el personaje principal tenía un pájaro que le cantaba todo, aunque era un poco excéntrica, sus habilidades eran bastante útiles. E incluso sabía que su amo era el codicioso amo del tesoro. Era una constelación que poseía el territorio de la codicia, sin embargo, después de que el abismo se conectó con la tierra, absorbió la codicia de las multitudes de la sociedad capitalista y comenzó a crecer a un ritmo alarmante, convirtiéndose en una poderosa constelación de dioses demoníacos. A diferencia de otros dioses demoníacos que amaban la destrucción y el dominio, este prefería causar estragos en el mundo del dinero a través de crisis económicas y también era conocido como la constelación del capitalismo. Y después de eso, el tipo se dio cuenta de que su camino de regreso estaba cortado y sacó la espada mágica del Vengador caído, porque no tenía otra opción que comenzar inmediatamente a ejecutar el plan. Y luego los chicos se agruparon para activar sus defensas y luchar contra este cazador. Pero para sorpresa del personaje principal, este tipo no vino por él en absoluto, sino por Jarre, y su comandante quedó impactado por el resultado de los acontecimientos. El hombre no entendía qué le pasaba a este bastardo y qué estaba haciendo, porque realmente había olvidado el tipo que Jarre se preocupaba por él todo este tiempo. Pero el chico no estaba de acuerdo con esta opinión, porque calificó de preocupante que lo obligaran a trabajar para él durante la campaña sin parar. El cazador solo anhelaba una cosa, la muerte del jefe Jarre, y ya estaba listo para lanzar un ataque cuerpo a cuerpo con su espada. El personaje principal no entendió lo que estaba sucediendo aquí, pero le ordenó al tipo que lo detuviera de inmediato. El chico estaba enojado por esto, porque Esquilar se metió en sus asuntos, aunque era consciente de que los hombres también eran su enemigo, pero el personaje principal no tenía el objetivo de ayudarlo, y decidió simplemente subyugar al sirviente del dios maligno que estaba frente a él, pero al tipo no le importaba mucho esto y, de hecho, desató todo el poder del Señor del Tesoro directamente sobre ellos. Esquilar dijo que recibió mucho del maestro, pero entre estos regalos probablemente no había artefactos que le dieran vida extra, e inmediatamente asestó un golpe celestial. El resto de los cazadores se quedaron horrorizados, porque el tipo derrotó a este monstruo de un solo golpe y nadie tuvo tiempo de detenerlo. En ese momento, Jarre se dio cuenta de que se había deshonrado delante de sus propios subordinados y ahora estaba completamente indefenso en comparación con él. El hombre se encontraba sano y salvo, y agregó que gracias al personaje principal evitaron un desastre, aunque por supuesto él mismo podría haberlo resuelto por sí solo, pero aún así le agradeció. Al escuchar las palabras de agradecimiento, el chico se alegró de que todo hubiera ido así y luego le dijo que se fuera, porque ese era su lugar y lo arrojó directamente al mar. Esquilar se volvió hacia los otros cazadores y les dijo que si se interponían en su camino nuevamente, les arrancaría todos los cerebros, tal como lo hizo con su líder.
El chico se alegró de que todo hubiera terminado bien para ellos y su equipo le agradeció haber vuelto a tratar limpiamente a todos. El personaje principal estaba interesado en la pregunta de si Seila estaba interesada en cómo lo salvó, pero el cazador respondió que en realidad no, solo preguntó por qué estaba ayudando a estos bandidos. Pero cuando tiró a Jerry, parece que ella se alegró un poco, porque cuando él los ayudó ella se molestó mucho, pero ahora se siente mejor. El chico sabía que ella no se parecía a Jen, pero en realidad eran completamente diferentes. El personaje principal decidió ocuparse de los monstruos restantes y regresar rápidamente, porque necesitaban un descanso. Pero el hombre respondió que lo más probable es que el chico no tuviera tiempo para ambos, porque había una llamada urgente en la radio. Añadió que China finalmente se había puesto en contacto con el clan de Ultramar y otros países y les habían prometido una recompensa muy atractiva y querían que les enviaran cazadores de clase A. En ese momento, en la oficina del jefe de la Asociación de Cazadores de China, el jefe de la Asociación Dao no podía creer que tuvieran que inclinarse ante otros países debido a algún monstruo. Esto fue una gran lástima para ellos, pero no se podía hacer nada, porque el monstruo que apareció durante la ola no era otro que un monstruo dragón clase S. Esta antorcha del dragón ya había destruido más de 10 aldeas y no iba a detenerse allí, y si eso fuera todo lo hubieran conseguido sin problemas, pero el verdadero dolor de cabeza era que iba a donde estaban las corporaciones extranjeras. Se trataba del corazón del mercado chino de Suzhou, que era famoso en el mercado económico y era una de las 10 mejores ciudades del mundo. Si no fuera por esto, le habrían permitido destruir tantas aldeas como quisiera y dirigirse a otros países, pero todo empeoraba a cada minuto. El hombre preguntó a qué respondían los países y clanes con los que contactaron y si enviaban cazadores de clase A. Los países estaban dispuestos a aceptar la recompensa propuesta, pero primero querían que fueran sinceros. Como enviaban cazadores de clase A, todos deseaban igualar los esfuerzos y enviarlo a él. Y en esta situación no les quedó otra opción y el jefe pidió transmitir a los países que plantearon tal exigencia que si envían cazadores, les corresponderán. Y enviarán al cazador más fuerte, que era el símbolo de los cazadores de primera generación, el cazador clase S, Chan. Gracias por ver el video, si desean la siguiente parte me lo harían saber dejando un like y una suscripción. Eso me ayudaría mucho para poder seguir subiendo más contenido al canal.